laboral de Esfera, y es un placer que me acompañen el día de hoy para conocer un poquito sobre esta nueva ley que va a regular la materia del teletrabajo, ¿verdad? Y que, como vamos a ver más adelante, hay que irse adaptando a todas estas cuestiones y estos nuevos formatos de trabajo, que siempre es importante conocerlos y conocer mayor aún la normativa que rige sobre estos temas. A manera de introducción, quiero comentarles un poco sobre Esfera, principalmente para los que nos acompañan y tal vez aún no son clientes de la firma, pero estamos ubicados obviamente acá en Costa Rica, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y también en Nueva York. Tenemos más de 9 oficinas con 16 socios, 56 abogados y más de 140 colaboradores. Vemos más de 20 áreas, entonces al final ahí va a quedar mi información y mis datos por si igual tuvieran algún otro tema de otra materia, con mucho gusto los podemos colaborar con los especialistas que tenemos en cada área. Básicamente, en este webinar la idea es, como ya les comenté, hablar sobre el teletrabajo y sus características y mayor aún sobre la nueva normativa que va a regir la materia del teletrabajo, ¿verdad? Porque no cabe duda que el derecho laboral siempre va a ser un derecho de cambio por la modernización de los factores productivos y la influencia de la tecnología, como lo es en este caso, ¿verdad? Lo que repercute directamente en la forma en cómo se trabaja, su organización y la gestión de los recursos humanos. Entonces, todos estos elementos van a llevar a las empresas obligatoriamente a adaptarse a estos nuevos esquemas de trabajo. De ahí la importancia no solo de analizar el tema del teletrabajo, sino el reciente proyecto de ley aprobado en segundo debate el pasado 27 de agosto anterior, el cual va a regir una vez que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, que valga hacer el comentario que el día de ayer ya fue firmado por el presidente de la República, don Carlos Alvarado, entonces únicamente estaría pendiente que se publique en el Diario Oficial La Gaceta. A manera de introducción, también me gustaría hacer referencia a algunos de los mitos que existen en relación con el tema del teletrabajo y que en el cierre de esta presentación también los vamos a analizar para ver que realmente no son más que mitos y que la empresa está en la potestad de cambiar esos mitos, ¿verdad? Siempre y cuando lo regule de una forma adecuada. Entonces, como un primer punto, me gustaría comentarles, primero, las jefaturas pierden el control de lo que hacen las personas empleadas. Vamos a ver que esto pues no es cierto. Como segundo punto, disminución de la actividad productiva de las empresas. Aislamiento de la persona teletrabajadora. Trabaja cuando quiera. Incompatibilidad entre la vida laboral y familiar cuando teletrabajamos en el hogar. Como veremos más adelante, estos no son más que mitos y en realidad los beneficios del teletrabajo van a ser muchos tanto para el patrono como para el trabajador. De esta manera podemos iniciar la presentación atendiendo esta pregunta. ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo no es más que una modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa, utilizando tecnologías de la información y comunicación sin afectar el normal desempeño de los puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan. Además de esta definición que está incluida en la nueva ley, ¿verdad? Se incluye también una que ha sido tratada por la Organización Internacional del Trabajo, que lo ha definido como una forma de trabajo en la cual, primero, el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así el teletrabajador del contacto personal con colegas de trabajo que están en esa oficina. Y ve como la nueva tecnología, gracias a la tecnología que hace posible esta separación, lo cual facilita la comunicación. De acuerdo con estas definiciones, existen una serie de características que definen lo que es el teletrabajo. Primero, que incluso estas también están mencionadas en la ley. Las actividades laborales se pueden realizar a través de las tecnologías de la información y comunicación de manera deslocalizada y sin afectar el normal desempeño de las funciones, los procesos y los servicios que se brindan. Como punto número 2, se pueden establecer objetivos claros y metas específicas que permitan la planificación, el seguimiento y el control de las actividades asignadas. La supervisión se puede realizar de forma indirecta por resultados y objetivos. La naturaleza del trabajo permite que la comunicación se realice principalmente por medios telemáticos. Y como último punto que se incluye como parte de esas características es que va a ser voluntario, que tal vez es uno de los puntos más importantes y puede ser de las preguntas también más frecuentes en relación con este tema, tanto para el teletrabajador como para la persona empleadora. Ahora bien, como les mencioné al inicio del tema, el teletrabajo ha estado en auge por la reciente aprobación del proyecto de ley. En tal sentido, esta normativa que va
entrar a regir pues muy pronto, establece como su objetivo promover, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las organizaciones públicas y privadas a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación, que realmente uno de los aspectos novedosos de la ley es que, bueno, ya para la materia del sector público estaba en alguna medida regulado, ¿verdad? Entonces se viene a incluir al sector privado. De hecho, como parte de esta iniciativa y este fin que tiene la ley de promover el teletrabajo, se incluye además un reconocimiento gubernamental para el fomento del teletrabajo. Esto quiere decir que la ley establece el otorgamiento de un reconocimiento a aquellas empresas o instituciones que implementen exitosamente la modalidad de teletrabajo como mecanismo para mejorar la movilidad urbana, aportar a la modernización de las ciudades y promover el desarrollo sostenible del país. ¿Por qué? Porque todos estos elementos se van a ver involucrados cuando hablamos de teletrabajo. La forma de otorgar dicho reconocimiento y las reglas para acceder a él van a estar establecidas en el reglamento de la ley, una vez que también sea publicado, que este sí estaría pendiente también, tomando en cuenta que no serán de carácter económico, que eso es muy importante, ¿verdad?, aclararlo. Este rubro deberá ser ampliado una vez que se publique el reglamento correspondiente, pero lo interesante del caso es la importancia que al parecer se le está dando a esta ley, ¿verdad?, con este tipo de iniciativas y el fomento en sí que pretende la regulación. Se habla de que va a ser algún tipo de galardón o sello, básicamente es un reconocimiento social a las empresas que realicen teletrabajo. De hecho, ayer, donde se firmó el proyecto de ley por el presidente Carlos Alvarado, se realizó en una de las empresas, que creo que en la noticia salió que aproximadamente un 70% de sus empleados realiza teletrabajo. Entonces, ese tipo como de reconocimiento social es lo que se pretende establecer con la entrada en vigencia de esta ley. Incluso se contempla como objetivos de la ley incentivar la creación de alianzas entre el sector público y privado, nacional e internacional para el fomento del teletrabajo, desarrollar acciones formativas para su fomento, impulsar el teletrabajo en los grupos socioeconómicamente vulnerables y en las personas con responsabilidades de cuidado, que aquí vamos a entrar en un tema de tal vez madres solteras y, ¿verdad?, cuestiones así más específicas que pueden ser grupos que van a verse aún más beneficiados con el tema del teletrabajo. Y como último punto, proveer las condiciones necesarias para que las diferentes regiones del país puedan ser atractivas e idóneas para la implementación del teletrabajo. Que claro está que hay que tener ciertas condiciones para poder gozar de los beneficios que tiene el teletrabajo. Como parte de las reglas generales que establece la ley, se establece que el teletrabajo va a modificar exclusivamente la forma en cómo se efectúa el trabajo sin afectar las condiciones de la relación laboral de la persona teletrabajadora, quien va a mantener siempre los mismos derechos, beneficios y obligaciones de todo colaborador que brinde sus servicios de forma física en las instalaciones del patrón, para lo cual se incluyen también una serie de reglas generales. Primero, cuando el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial de las funciones del puesto, la persona empleadora y la persona teletrabajadora deberán suscribir conjuntamente un acuerdo voluntario en el que se va a establecer la información con las condiciones necesarias para la realización de sus funciones bajo esta modalidad de trabajo. Todo siempre debe quedar súper documentado, mayor aún cuando hablamos de materia laboral, para efectos de contar con la prueba documental en caso de cualquier reclamo de un colaborador. Máxime que la carga de la prueba en su mayoría es para la parte patronal. Entonces, yo creo que esto tal vez es uno de los puntos más importantes que establece esta ley, ¿verdad? La prueba testimonial siempre va a ser importante, pero al final la prueba documental es la que va a tener mayor validez en caso de una disputa laboral. Como segundo punto, se incluye que ningún acuerdo suscrito por el teletrabajador podrá contravenir lo estipulado en el Código de Trabajo en lo que respecta a la jornada laboral. Es decir, lo que se estipula ahí siempre tiene que ir de acuerdo a nuestra normativa laboral y no es que por ser un tipo de trabajo diferente, además, se pueda incluir algún tipo de regulación distinta, ¿verdad? El horario de la persona teletrabajadora puede ser flexible siempre y cuando sea previamente acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de las actividades y procesos de trabajo. Por ejemplo, se debe respetar la jornada del empleado, ya sea que trabaje en jornada diurna, jornada mixta, jornada nocturna, pero puede variarse el esquema del horario, siempre manteniendo el número de horas máximas que ya esa persona labora. Todo esto siempre igualmente debe estar documentado para evitar futuros reclamos por parte del colaborador, incluso por temas relacionados con horas extra.
Los criterios de medición, evaluación y control de la persona teletrabajadora van a ser previamente determinados en el acuerdo, o sea, en el contrato, en el adendum que deban suscribir y deberán ser proporcionales a los aplicados en el centro de trabajo. Como fue previamente dicho, la documentación es la clave para mantener el orden en todo lo relacionado con la materia laboral. Máxime en los casos en los que no puede ejercerse una supervisión como la que normalmente conocemos sobre el trabajador. Se requiere, por tanto, establecer mecanismos objetivos para la medición de resultados y estas reglas del juego deben estar dadas a conocer a los trabajadores para que sepan siempre a qué atenerse, incluso también no solo para la parte del trabajador, sino también yo como patrono es importante que estas reglas queden claras para que al final no haya ningún tema de discusión o si lo hay, yo tenga la forma de cómo probarlo de que esto fue lo que acordamos. La incorporación a la modalidad de teletrabajo va a ser voluntaria, tanto para la persona trabajadora como para la persona empleadora. Entonces, la persona empleadora tiene la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo cuando así lo considere conveniente, con fundamento en las políticas y lineamientos emitidos al efecto. Dicha revocatoria va a plantearse con al menos 30 días naturales de anticipación y aplica únicamente, que esto yo creo que es muy importante recalcarlo, cuando la modalidad de teletrabajo haya sido acordada con posterioridad al inicio de la relación laboral. Entonces, vemos en este punto la necesidad de contar con políticas internas que regulen la materia para evitar actuaciones arbitrarias por parte de los colaboradores o incluso de las mismas jefaturas que pueda eventualmente causar repercusiones para la empresa por incorrectas prácticas laborales. En este artículo creo que se hace también una diferenciación porque va a ser distinto si yo contrato a un empleado desde el inicio para que trabaje, valga la redundancia, desde su casa o mediante teletrabajo, ¿verdad? Porque esa fue la forma en como yo lo contraté, su lugar de trabajo, su casa. Va a ser distinto si yo tengo una persona que ya tengo una relación laboral con esa persona que ha venido a la oficina y demás, y después le doy el beneficio, digamos, del teletrabajo. Entonces, hay que hacer como una separación en esos dos casos para entender qué puedo hacer y qué no puedo hacer en cada caso. Y por último, las personas teletrabajadoras tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de desarrollo de la carrera administrativa y profesional que sus compañeros que laboran en las instalaciones físicas de la persona empleadora. Entonces, no puede existir un trato diferente en cuanto a estos aspectos para las personas que hacen teletrabajo, por cuanto deben gozar siempre de los mismos derechos y de los mismos beneficios que una persona que estuviera en las instalaciones físicas de la empresa. Otro de los puntos importantes que establece la ley y que viene ahora a dejar esas zonas grises del derecho, que tal vez la gente aplicaba el teletrabajo, las empresas aplicaban el teletrabajo, pero hay muchas cosas que tal vez estaban en el aire o no se sabía cómo regularse, y son precisamente las obligaciones patronales, que como ya les he mencionado, existe una obligación primero de firmar un contrato de trabajo o adendum con el colaborador, según sea el caso, y si bien no es establecida como una obligación como tal de la parte empleadora, al final este es el más interesado en documentar la realidad de la relación laboral. Es por eso que yo lo ubiqué como parte de sus obligaciones, ¿verdad? Por lo que es preferible incluir este punto como parte de sus deberes. Deberán especificarse en forma clara las condiciones en que se van a ejecutar las labores, tanto en este contrato como en el adendum, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que cada parte deberá asumir. En caso de que exista una relación laboral regulada por un contrato previamente escrito, lo que procede entonces es realizar un adendum. Por eso habrá que analizarse si es un trabajador nuevo o si es una persona que ya trabajaba para la empresa y se le va a otorgar este beneficio del teletrabajo. Como punto número 2 y parte de las obligaciones es proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de la energía, ¿verdad? Determinado según la forma de medición posible y acordada entre las partes, y los viáticos en caso de que las labores asignadas lo ameriten. La disposición anterior podrá ser variada en aquellos casos que el empleado por voluntad propia solicite la posibilidad de realizar teletrabajo con su equipo personal y la persona empleadora así lo acepta. Entonces, las reglas del juego las van a estipular las partes, ¿verdad? Lo cual siempre debe quedar claro en el contrato, en el adendum, y exime de responsabilidad a la persona empleadora sobre el uso del equipo propiedad de la persona teletrabajadora. Es decir, si el empleado al final decide él proporcionar su equipo de trabajo, de cierta forma está eximiendo de responsabilidad a la parte patronal.
De mismo modo, corresponde a la persona empleadora brindar la debida capacitación para el adecuado manejo y el uso de los equipos y los programas necesarios para desarrollar las funciones, así como dar la capacitación para facilitar el cambio cultural y la apropiación del teletrabajo cuando sí sea necesario. La idea es que el teletrabajo pueda fluir de la forma más natural posible, porque si bien son condiciones completamente distintas, la idea es que nos vayamos adaptando a este tipo de condiciones y que podamos sacarle todo el beneficio. Informar y capacitar sobre el cumplimiento de las normas y directrices relacionados con la salud ocupacional y prevención de los riesgos del trabajo, según lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente para esta materia, que actualmente existía sobre este tema. Voy a mencionar aquí un poquitito. Existía un documento, que se llama Documento Técnico sobre el Teletrabajo, emitido por el Instituto Nacional de Seguros, en donde se regula, valga la redundancia, una serie de cuestiones relacionadas con la salud ocupacional en el teletrabajo. Realizamos la consulta para ver cómo va a operar esto, porque actualmente este es el que están aplicando, pero con la entrada en vigencia de la nueva ley, se va a emitir un nuevo documento técnico que va a ser el que las empresas van a tener que acatar en razón de estas recomendaciones que va a realizar el Instituto Nacional de Seguros para el teletrabajo. Cuando se presente cualquier situación donde la persona teletrabajadora no pueda realizar sus labores o éstas se vean interrumpidas, la persona empleadora coordinará la forma como se restablecerán las funciones de la persona teletrabajadora. Entonces, acá también desprendemos otro de los aspectos principales de la ley, o para que el teletrabajo sea exitoso, es el tema de la comunicación, ¿verdad? Entonces, es un tema importante que siempre va a estar involucrado para que pueda ser exitoso. La persona empleadora no podrá dejar de reconocer el salario al empleador por no poder teletrabajar en aquellos casos en los que, primero, la persona teletrabajadora no reciba las herramientas para que realice sus labores o los programas para desempeñar su función. El equipo se encuentre dañado y debidamente reportado con anticipación por parte de la persona teletrabajadora. Que aquí también vemos como hay una obligación, se desprende de este punto, una obligación también de la persona trabajadora de informar cualquier situación que surja con su equipo, ¿verdad? O en el transcurso diario. Y nuevamente el tema de la comunicación va a ser fundamental. Y los sistemas operativos o tecnologías de la empresa que no le permita a la persona teletrabajadora realizar sus funciones y esta situación sea debidamente reportada. Lo estipulado anteriormente, o todas estas obligaciones patronales, pueden ser variadas en el contrato o en el adendum de teletrabajo por un mutuo acuerdo entre las partes, e incluso pueden establecerse obligaciones adicionales para cada una de las partes, además de las anteriormente descritas. Así como existen obligaciones para la parte patronal, también las existe para las personas teletrabajadoras, que entre ellas se destacan, primero, someterse a los criterios de medición, evaluación y control determinados en el contrato, o en el adendum, así como sujetarse a las políticas y a los códigos de la empresa respecto de los temas de relaciones laborales, comportamiento, confidencialidad, manejo de la información y cualquier disposición aplicable que tenga la empresa. Siempre va a ser importante documentar el recibido del colaborador de todos estos documentos. Eso quiere decir que cuando yo le otorgo el beneficio, cuando voy a firmar el contrato de teletrabajo o el adendum, es importante que también yo le informe al empleado sobre todas las políticas que tiene la empresa y que él firme en señal de recibido, con el fin de que después no alegue que las desconoce porque él trabaja desde su casa. Entonces, esta no puede ser como una excusa del trabajador para no cumplir con los lineamientos de la empresa. Cuando se presente cualquier situación donde la persona teletrabajadora no pueda realizar sus labores o éstas se vean interrumpidas, la persona teletrabajadora deberá informar su situación y coordinar con el empleador la forma en cómo se van a restablecer sus funciones. Entonces, nuevamente existe un deber importante en cuanto a la parte de comunicación. Cuando las herramientas y los materiales y demás implementos afines que la persona empleadora haya otorgado a la persona teletrabajadora para la realización de sus labores sufra algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro imprevisto que impida su utilización, la persona teletrabajadora deberá informar de inmediato a la persona empleadora la situación acontecida y coordinar las acciones a seguir para garantizar la continuidad de sus labores. Entonces, la persona teletrabajadora no va a ser responsable por los imprevistos que ocurran en el ejercicio de sus funciones, salvo que se determine por medio de un procedimiento elaborado al efecto en cada centro de trabajo que estos hayan acaecido de forma intencional por alguna negligencia o descuido, ¿verdad? Y que esto sea debidamente demostrada. Y como última obligación de la parte colaboradora,
se incluye que la persona teletrabajadora debe cumplir con el horario establecido, su jornada laboral, y estar disponible para la persona empleadora durante dicho horario y jornada. Como dijimos antes, existe cierta flexibilidad en cuanto al tema del horario, pero es importante que sí se fije una hora de entrada, una hora de salida y se respete la jornada laboral en la que se deba laborar, ya sea diurna, mixta o nocturna, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es lo más importante para cubrir este tema. Muchas de las empresas tienen algunos controles que deben instalar en las computadoras en los cuales la persona se conecta, trabaja y cuando ya termina de trabajar, lo desconecta. Entonces, esas son ciertas medidas y ciertas formas en las que se puede establecer un control y una supervisión sobre la jornada de esa persona. Otro de los puntos principales que, bueno, ya les comenté un poquitito en relación a lo que ha establecido el INS, es el tema de riesgos del trabajo que se viene a incluir en la nueva ley. Entonces, se va a considerar como riesgo de trabajo, producto, eso sí, del teletrabajo, que aquí es donde existe la diferencia, sin detrimento en lo previsto en el Código de Trabajo vigente, aquellos accidentes o enfermedades que ocurran a las personas teletrabajadoras con ocasión o por consecuencia del teletrabajo que desempeñan en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades. No se va a considerar un riesgo de trabajo el accidente ocurrido a la persona teletrabajadora en su domicilio cuando este sea resultado de cuestiones habituales que esa persona realiza en su lugar de trabajo. Por ejemplo, una persona que entra a las 8 de la mañana y que se bañó a las 6 de la mañana, o sea, nada tiene que ver una cosa con la otra ni con el desempeño de sus funciones, por tanto, esto no aplicaría como un riesgo de teletrabajo. Entonces, va a haber una línea muy delgada que yo creo que se va a aclarar un poquitito más con este documento técnico sobre el teletrabajo que debe emitir el Instituto Nacional de Seguros. Y además se va a excluir como riesgo del trabajo de teletrabajo los siniestros ocurridos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 199 del Código de Trabajo, que este establece los siguientes: los provocados intencionalmente o que fueren el resultado o la consecuencia de un hecho doloso, o sea, un hecho intencional por parte del trabajador, o los debidos a embriaguez del trabajador o al uso imputable a este de narcóticos, drogas, tranquilizantes y cualquier otro análogo, ¿verdad? Salvo que exista una prescripción médica y siempre que haya una relación de causalidad entre el estado del trabajador por la ebriedad o uso de drogas y el riesgo ocurrido. ¿Cómo podemos implementar el teletrabajo, verdad? Yo creo que esto es tal vez uno de los puntos también más importantes, porque sí, muy bonita se ve la ley ahí en papel y demás, pero la idea es que las empresas la puedan poner en práctica. Entonces, se establecen una serie de recomendaciones que estos también las ha emitido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya no se establecen estas en la ley, pero sí me parece importante que ustedes las conozcan para que tengan una guía de cómo puedo ir implementando el teletrabajo en las empresas, porque si bien es muy beneficioso y es muy atractivo para todas las partes, resulta que tal vez no sea tan sencillo aplicarlo, sino que hay que ir paso a paso, ¿verdad? Entonces, primero va a ser elaborar un plan de trabajo. Entonces, no solo es importante regular la forma en que trabajará el colaborador, sino que además debe velarse porque en efecto pueda cumplir con sus tareas diarias. Por ejemplo, la digitalización de trámites, el uso de firma digital, el uso de videocomunicaciones, virtualización de sus funciones, ¿verdad? Y demás prestaciones de servicio en tiempo real. Entonces, es importante primero elaborar ese plan de trabajo. Después, tener un líder y un grupo de trabajo. Es importante elaborar perfiles de puesto y capacitar a los altos mandos para que sepan cómo lidiar con los teletrabajadores. También se recomienda capacitar al personal de recursos humanos, ¿verdad? Que esto yo creo que va a ser importante por un tema de sanciones y amonestaciones que pueden aplicarse para casos de personas que realizan teletrabajo. En este apartado también van a tener que evaluarse los puestos de trabajo en los cuales se va a poder aplicar teletrabajo, porque es claro que pues, no en todos los puestos. Una persona que trabaja tal vez en recepción, atendiendo al público, no va a poder tal vez disfrutar del teletrabajo por en sí las funciones que desempeña, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un tema que debe analizar cada empresa. A nivel de documentación, es importante elaborar una política interna que regule los puestos a los que va a aplicar el teletrabajo, que está muy ligado a lo que ya les comentaba, la forma en cómo este va a operar, las obligaciones de cada una de las partes. Entonces, es importante suscribir este contrato y este adendum en el cual nosotros podemos colaborarles, pero no solo es un tema de suscripción de contrato de adendum, sino que como ya he venido mencionando, es importante también contar con una política interna que regule la materia y además brindar capacitación al personal.
Establecer las formas de evaluación de resultados para los teletrabajadores, que yo creo que esto va a ser uno de los puntos quizás más importantes para yo verificar si puedo aplicar una amonestación o no. Incluso esta parte va a ser determinante para efectos de un despido sin responsabilidad patronal, porque de acuerdo, como por un tema incluso de desempeño, de acuerdo a la documentación que yo tenga y a la prueba documental que yo tenga, se recomendará o no realizar un despido sin responsabilidad patronal. Entonces, por eso es importante tener ese tema claro. Entonces, se va a recomendar que las formas de evaluación sean previamente pactadas entre las partes mediante parámetros objetivos, primero que todo, que sean alcanzables y que sean reales, porque no es que yo puedo poner realmente lo que se me antoje, sino que deben ser cuestiones objetivas y que ya la empresa sí las haya venido aplicando, sino que simplemente se puedan venir a ajustar por el tema del teletrabajo. La comunicación, que ya se los he reiterado, ¿verdad? La transparencia y la confianza van a ser claves para que el teletrabajo sea exitoso, y mucho de lo cual se logra manteniendo siempre las reglas del juego claras mediante el contrato del trabajo y siempre una comunicación, no solo mediante la firma del contrato, sino una comunicación diaria entre las partes. Y por último, que el trabajar en el cambio organizacional y clima laboral, que esta parte yo creo que entra mucho el tema de recursos humanos, ¿verdad? Que siempre se deben mantener las mismas condiciones de desarrollo laboral en cuanto a capacitación, la formación, reuniones, ascensos, sin distinción entre las personas que hacen teletrabajo y las personas que trabajan de forma presencial en la empresa. Esto va a permitir además que exista un contacto de forma presencial con compañeros de trabajo y las jefaturas. Considero importante también en este punto hablarles un poco sobre los beneficios que trae el teletrabajo para que ustedes decidan en cada una de sus empresas pues si lo aplican o no. Para la parte de la empresa va a contribuir sin lugar a duda con la eficiencia y la modernización de la gestión, adaptándose a las nuevas formas de trabajo, ¿verdad? Que sin duda alguna las empresas van en torno a eso. A veces, aunque a uno no le gusta la modalidad de trabajo, obligatoriamente vamos a tener que adaptarnos a esas formas de trabajo. Mayor optimización debido al uso de las tecnologías disponibles, reducción de costos en la planta física, en alquileres, en el luz, ¿verdad? Un montón de situaciones adicionales que se pueden reducir los costos. Mejor aprovechamiento del espacio físico, ya no voy a tener que tener instalaciones tan grandes, puedo distribuir mejor el personal que necesariamente tengo que tener trabajando en la empresa. Impulsar una cultura organizacional de trabajo por objetivos y resultados, que bueno, esto ya se los he detallado, creo que es uno de los puntos principales de la ley, y no solo de la ley, sino uno de los puntos principales que voy a tener que ejecutar dentro de mi empresa si quiero que el teletrabajo sea exitoso, porque de alguna forma tengo que supervisar y ejercer ese control sobre los colaboradores. Entonces, este punto es súper importante. Un aumento en la productividad, permite atraer y retener talento, sin duda alguna los millennials, ¿verdad? Que tal vez es el grupo al que más atrae el tema del teletrabajo, va a estar motivado en trabajar en una empresa que da a sus trabajadores este tipo de beneficios, y además va a reducir claramente el ausentismo. Y para la persona teletrabajadora, aumento de la productividad, ahorro de costos y tiempo por desplazamiento, que es uno de los temas que más surgen en relación con el teletrabajo. Mejoran la conciliación de la vida personal y laboral, que precisamente porque no va a tener que estarme trasladando de un lugar a otro, entonces puedo aprovechar mejor mi tiempo personal. Aumento de las posibilidades de desarrollo personal, mejoran la calidad de vida, mejor aprovechamiento del tiempo y mayor motivación y disminución del estrés. Esto que les comparto lo obtuve de un reporte que había hecho también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en donde podemos también darnos cuenta de qué nos ahorramos con el teletrabajo. Bueno, dice que en vestimenta 120,000 colones anuales, 264,000 colones anuales en gasolina y en transporte, y 151,000 colones anuales en alimentación. Entonces, las empresas también van a tener un ahorro de 270,000 colones anuales por cada persona que realice el teletrabajo. Incluso 1,400 vehículos podrían salir diariamente de circulación gracias al teletrabajo, y además de esto, ¿verdad? La contribución que realizaríamos al ambiente dejando de producir dióxido de carbono. Entonces, yo creo que esto es también un tema que debe valorarse. Como les comenté al inicio de esta charla, existen ciertos mitos que aquí ya los pueden ver numerados, y poco a poco, conforme lo que hemos hablado, nos vamos a dar cuenta que no son más que eso, ¿verdad? Mitos. Entonces, el primero, ¿cómo lo refutamos? Bueno, las jefaturas pueden medir el cumplimiento
de objetivos de las personas teletrabajadoras y tener contacto directo con ellos mediante las tecnologías de información y comunicación. Entonces, no es cierto que va a existir una pérdida de control real, sino que lo que tiene que hacerse es establecerse formas de cumplimiento de objetivos para que pueda esta forma de cumplimiento de objetivos ser la forma en que yo vaya a supervisar a los empleados. En el segundo punto, la productividad va a aumentar más bien al tener mayor concentración, menos distractores y al estar realmente más cómodo. El tercer punto, aislamiento de la persona teletrabajadora, pues realmente no va a ser cierto porque las relaciones interpersonales se mantendrán por medios virtuales que facilitan el contacto. Y qué más que los millennials, por ejemplo, están acostumbrados al todo el tema de contacto virtual y demás, redes sociales, entre otros. Entonces, esto no realmente es un mito, ¿verdad? Las visitas a la oficina también van a contribuir a mantener ese vínculo presencial. Yo de vez en cuando los puedo citar y establecer reuniones para seguimiento y demás. Entonces, esto también puede ayudar. Que va a trabajar cuando quiera, pues no es cierto porque las horas de trabajo deben incluirse en el acuerdo, ya sea en el contrato de trabajo o en el adendum para evitar problemas y cualquier malos entendidos, y se va a recomendar que la persona teletrabajadora defina un horario y una rutina de trabajo. Y por último, la incompatibilidad entre la vida laboral y familiar cuando teletrabajamos en el hogar. Es importante organizar las actividades y delimitar los horarios para realizar el trabajo y los tiempos personales. Entonces, cuando se teletrabaja, se sugiere contar con un plan de trabajo, organizar estos horarios y establecer los objetivos, utilizar las herramientas adecuadas y los programas, programar horas de esparcimiento que van a llevar a una implementación exitosa del mismo. Básicamente sobre el tema del teletrabajo, esta sería la presentación. Entonces vamos a abrir un espacio para preguntas en caso de que tengan alguna. Entonces vamos a dar un chancecito para ir revisando cualquier pregunta, cualquier duda que pudieran tener. Nada más nos la hacen saber por el chat y nosotros con mucho gusto la atendemos. También acá me gustaría comentarles, bueno, que mucho del teletrabajo, si bien ya ahí está la ley, muy pronto va a entrar a regir, una vez que sea publicada en el diario oficial La Gaceta, ¿verdad? Mucho va a ir surgiendo en el camino, porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que se vaya a ir implementando en la práctica. Entonces, es probable que al principio vaya a haber ciertas pruebas y errores, ¿verdad? Pero la idea es que hayan la menor cantidad de errores posibles y, como les digo, mucho en materia laboral es tenerlo siempre documentado. Entonces, yo creo que esta es la parte más importante para que las reglas del juego siempre estén claras y podamos tener resultados positivos a raíz del tema del teletrabajo, que es una de las muchas leyes y proyectos de ley que vienen en camino en torno a la materia laboral, que recientemente está muchísimo en auge. Entonces, siempre es importante capacitarse, ¿verdad? Capacitar a los gerentes, a las jefaturas de recursos humanos para que conozcan sobre este tema. Tenemos acá una pregunta que dice, si existe un acuerdo entre partes, ¿se puede ir en contra de algo que esté en la ley? Pues realmente no. Claro está que lo que se estipule en el contrato de trabajo o en el adendum siempre debe ir de acuerdo a la normativa laboral. Si una cláusula, por ejemplo, aunque puede ser por ignorancia del trabajador o demás, resulta ilegal y le perjudica a futuro, esta cláusula puede resultar ilegal. Entonces, todo siempre tiene que ir de acuerdo a lo que se establece en el Código de Trabajo. Entonces, no sería factible establecer una cláusula que al final va a ser nula. Por eso es importante siempre asesorarse de forma adecuada para ver qué obligaciones puedo establecer para cada una de las partes. Posteriormente también les vamos a estar compartiendo un newsletter que les vamos a hacer llegar a sus correos en donde contiene pues información muy puntual sobre el tema del teletrabajo y una vez que ya entre a regir para que también estén informados sobre esta materia. Nosotros igualmente las vamos a estar recibiendo por correo. Acá les queda mi contacto y además aprovecho la oportunidad para comentarles, pues,
que con el fin de asesorar adecuadamente a las empresas y de que siempre se le dé importancia a esta materia de documentación que tanto les menciono, estamos implementando las auditorías laborales, que esto básicamente es una revisión del estado actual de la empresa en materia laboral. Entonces, si quisieran que realicemos este tipo de revisiones, con mucho gusto también nos pueden contactar. Por acá les dejo mi correo y cualquier consulta estamos a la orden. Muchas gracias y que pasen un buen día.